Buenas nuevas en el juicio. Tom Cusack. Vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: Temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Ahora está teniendo lugar el juicio en el santuario celestial. La Odisea significa pueblo del juicio o juicio del pueblo. El juicio es una realidad que la Biblia nos muestra en términos inconfundibles. Romanos 14:10. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10. Es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. En el texto introductorio hemos leído que lo predicado en el triple mensaje angélico es el Evangelio eterno, y que eso incluye el mensaje que ha llegado la hora de su juicio. Evangelio significa buenas nuevas, y juicio no suele evocarnos ninguna buena nueva. No obstante, Pablo no disoció el juicio del Evangelio. Romanos 2:16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi Evangelio por Jesucristo. Hechos 24:24-25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él de la justicia y de la continencia, y del juicio venidero, espantado Félix respondió: Ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamará. No sabemos si Félix tuvo finalmente otra oportunidad, o si cerró definitivamente para sí las puertas de la gracia, pero su respuesta ilustra las dificultades que tiene la mente natural para comprender dónde están las buenas nuevas en el juicio. Lucas 24 nos presenta al grupo de los que habían tras la crucifixión de su maestro. Un misterioso peregrino en Jerusalén, versículo 18, les develó la clave para entender las escrituras, que por ahora les resultaba enigmáticas. Lucas 24, versículos 26, 27 y 32. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, pasando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Podéis ver cuál era la clave mediante la cual Cristo abrió sus mentes? Él les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El sacrificio eterno de Cristo en la cruz es lo que da significado y explica toda verdad contenida en las Escrituras. ¿Podría ser el juicio una excepción? La cruz de Cristo es la que nos ha de abrir el entendimiento para que veamos las buenas nuevas en el juicio. Al considerarlas a la luz de la cruz, cobran sentido las Escrituras del Antiguo Testamento y nos permiten comprender las del Nuevo. En su comentario sobre Judas 15, relativo al juicio, Elena de White escribió:
Dios coloca cada acción en la balanza. ¿Qué escena será esta? ¿Qué impresiones se harán acerca del santo carácter de Dios y la terrible enormidad del pecado, cuando el juicio basado en la ley se lleve a cabo en la presencia de todos los mundos? Entonces surgirán ante la mente del pecador no arrepentido todos los pecados que cometió, y verá y entenderá la totalidad de pecados y su propia culpa. Dios tendrá en cuenta a todos los que han transgredido su ley y quebrantado su pacto con Él cuando sean coronados los leales vencedores. Y no estará ausente ninguno de los justos. Verán en el juez, en Cristo Jesús, a aquel a quien ha crucificado cada pecador. La Biblia contiene una historia que ilustra nuestra realidad y que nos reconforta con buenas nuevas. ¿Recordáis el relato con el que acaba el libro de Génesis? ¿Recordáis cómo los hermanos de José habían intentado matarlo y lo habían vendido a una vida de destierro y miserable esclavitud? Cuando faltó el alimento, quedaron providencialmente a merced de su hermano José, a quien habían maltratado al extremo. Providencialmente, José era ahora el juez de sus hermanos. En Génesis 41:40 leemos cómo el faraón exaltó a José y él dijo: «Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». ¿No fue acaso Jesús exaltado a la diestra de Dios? ¿No fue puesto todo el reino bajo la autoridad de Jesús? Por decirlo así, Jesús fue el José al que sus hermanos intentaron asesinar. La diferencia es que en nuestro caso, los hermanos logramos consumar el crimen. Pero ahora, aquel a quien nuestros pecados quitaron la vida, resulta estar sentado en el trono para juzgarnos. Los hermanos de José no lo sabían, pero en su venida a Egipto, tenían que ir a enfrentarse con el mismo hermano al que habían intentado matar. Ahora José iba a ser el juez de ellos. Nosotros nos enfrentamos a la misma situación. Aquel a quien crucificamos es ahora nuestro juez. ¿Qué puede esperar el pueblo de Dios en el juicio? Esa pregunta se responde con otra. ¿Cómo trató José a sus hermanos? Así nos va a tratar Jesús. El sentimiento de autodefensa de nuestra mente natural intenta convencernos de que no tenemos nada que ver con hechos objetivos sucedidos antes de nuestro nacimiento, pero Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. Y, ciertamente, sus sufrimientos no cesaron hace 2000 años. Y los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7. Esas palabras se aplican no solamente a los que atravesaron a Cristo cuando colgaba de la cruz del Calvario, sino a quienes, mediante sus malas palabras o acciones, lo atraviesan hoy. Cristo sufre diariamente las agonías de la crucifixión. Los hombres y mujeres están atravesando cada día al deshonrarlo, rehusando hacer su voluntad. Una de las formas en las que crucificamos a Cristo es la que indica Mateo 25:40. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Nada tiene, pues, de extraño que Jesús dijese a sus contemporáneos: decís, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que, testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también henchid la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio del infierno? Por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis,
y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Baraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23, 30 al 36. Zacarías vivió unos 800 años antes que quienes estaban oyendo las palabras de Jesús, y su sangre aún teñía las piedras entre el templo y el altar. Segunda de Corintios 24, 20 y 21. Abel había vivido mucho antes, pero evidentemente su sangre seguía clamando a Dios desde la tierra y no solo contra Caín. Recordemos cuál fue el centro del mensaje de las predicaciones previas al derramamiento de la lluvia temprana en Pentecostés. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Hechos 3, 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diera un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. ¿Recordáis la parábola de la viña y los labradores? Está en Mateo 21 y en Isaías 5. Un hombre, padre de familia, envió a su hijo a los labradores de la viña. Después que éstos hubieran herido, muerto y apedreado a los siervos que envió previamente, esta vez se dijo: tendrán respeto a mi hijo. Jesús refirió esa parábola a su pueblo. Los que entendían sus palabras las rechazaron entonces. ¿Se refiere esa parábola solamente a los contemporáneos de Jesús? Hebreos nos habla de un diálogo íntimo, de la despedida en el cielo del Padre y su Hijo único. Al ser enviado a la tierra, comparadlo con la historia de José y con la parábola de la viña y los labradores. Hebreos 10, versículos 5 y 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: me apropiaste cuerpo, entonces dije: heme aquí. Génesis 37, versículos 13 y 14. Dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, tráeme la respuesta. Los hermanos de José lo aborrecían. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente, y sus hermanos le tenían envidia. Génesis 37, versículos 4 y 11. ¿Fue aborrecido Jesús? ¿Sufrió la envidia? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Juan 15, 18. Porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Mateo 27, 18. Los hermanos de José habían dicho. Génesis 37, 20. Ahora pues, venid y matémoslo, y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué serán sus sueños. Observad el odio con que los hermanos tenían hacia José. Estaba relacionado con los sueños de éste, pero sabemos que eran sueños inspirados por Dios. Por lo tanto, se trataba en realidad de odio hacia el espíritu de profecía y por lo tanto de odio hacia el Espíritu Santo, hacia Cristo, hacia Dios. Es algo así como lo que describe Amós 5:10. Aborrecieron en la puerta al reprensor, y al que hablaba lo recto abominaron. Génesis 37:8.
Respondieron sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? ¿Acaso no es eso mismo lo que se oyó en la crucifixión? Lucas 19:14. No queremos que este hombre reine sobre nosotros. De forma natural, nuestro corazón no ama a Dios. Romanos 8:7. La intención de la carne es enemistad contra Dios. ¿A qué llevó ese aborrecimiento? Sucedió que, cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. Génesis 37:23. ¿Quién sufrió la desnudez a fin de poder cubrirnos con su justicia? Contar, pues, todos mis huesos, ellos miran, me consideran, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmos 22, 17, 18. ¿Cómo nos relacionamos con esa desnudez de nuestro Salvador? ¿Tenemos algo que ver con ella? Mateo 25, versículos 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis. Cuando desnudan a algún hermano nuestro, exponiendo la pública vergüenza, ¿lo vestimos o prestamos atención al relato de su desnudez? Mateo 25:40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Qué hace Cristo por nosotros? ¿Qué hace con nuestra desnudez? ¿Qué hizo con la desnudez de Adán y Eva? Isaías 61:10. Me vistió de vestidos de salud, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia compuesta de sus joyas. El vestido de piel de animal con que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva nos habla de la necesidad de una primera víctima inocente, símbolo de que cubrir nuestra desnudez moral costó la propia vida del Hijo de Dios. Los hermanos decidieron, Génesis 37:27, venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne, y sus hermanos. Dios quiere que comprendamos que la forma en que tratamos a nuestra carne, a nuestros hermanos, es la medida del amor que tenemos hacia el Señor, nuestro hermano en nuestra carne. Tenemos tendencia a disociar ambas cosas y quizá alberguemos la vana idea de que es posible amar a Cristo mientras que no podemos ver a alguno de nuestros hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que odia a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Finalmente, como pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Génesis 37:28. Sabemos que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. ¿Cómo siente el Padre lo que le sucede a su Hijo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre, y enviaron la ropa de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esta hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo? Y él la conoció y dijo: La ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, puso saco sobre sus lomos y se enlutó por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación y dijo: Porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. Génesis 37, versículos 31 al 35. Así apenaron el corazón del anciano padre, quien comprendió que su hijo había fallecido. Cuando nosotros crucificamos a Cristo, también traemos un gran pesar al corazón del Padre, todo debido a la enemistad que alberga nuestro corazón natural contra Jesús.
Este es el problema de la condición humana, que de forma natural no amamos a Dios ni amamos a Jesús. Por el contrario, necesitamos un amor que nos sea dado, que venga de fuera de nosotros, de arriba. Sabemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. 2 Corintios 5:19. El Padre sufrió con su Hijo. ¿Es capaz de llorar el Padre de Jesús, nuestro Padre? ¿Cómo os sentiráis viendo a vuestro Hijo en la angustia de la muerte? Isaías 53, versículos 7 y 10. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos fue él angustiado. ¿Sucede también a la inversa? ¿Somos nosotros sensibles a su angustia? En Amós 6:6 leemos acerca de los reposados en Sión. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Elena de White escribió en 1904: el abandono del primer amor se representa como una caída espiritual. Muchos han caído de esa forma. Toda iglesia en nuestro país está en necesidad de confesión, arrepentimiento y reconversión. El chasco de Cristo es indescriptible. Review and Herald, 15 de diciembre 1904. ¿Nos afligimos nosotros por el quebrantamiento de José? Hemos leído que Cristo sufre diariamente las agonías de la crucifixión. A los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, será cortada de sus pueblos. Levítico 23, versículos 27 al 29. El Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a mesar y a vestir saco. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne, beber vino y diciendo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Isaías 22, versículos 12 al 14.